Mi esposa dijo que no era su deber satisfacer mis deseos. Yo seguí sus reglas, retiré mi esfuerzo y forcé nuestro matrimonio roto a volverse finalmente equitativo. Algo fundamental se había roto en nuestro matrimonio. No solo agrietado, completamente destrozado. Ella dijo que no era su deber satisfacer mis deseos. Y en ese momento, me di cuenta de que acababa de entregarme el plan de cómo iba a funcionar este matrimonio de ahora en adelante. Permíteme retroceder un poco. Llevábamos casados 7 años. Y en algún punto del camino, ella había desarrollado esta mentalidad de que el matrimonio era una calle de un solo sentido. Se suponía que yo debía ser el proveedor, el apoyo emocional, el manitas, el romántico, el todo. Pero cuando se trataba de sus contribuciones, bueno, aparentemente esas eran opcionales. Empezó con cosas pequeñas. Las noches de cita se convirtieron en demasiado trabajo. La intimidad física se convirtió en cuando me apetezca. Incluso cosas simples como cocinar la cena juntos o tener conversaciones significativas se convirtieron en cargas con las que no podía molestarse. Cada vez que mencionaba lo desconectados que nos habíamos vuelto, ella desviaba la conversación con excusas sobre estar cansada, estresada o simplemente no estar de humor. El punto de quiebre llegó un jueves por la noche. Había tenido un día particularmente duro en la oficina en Santa Fe y llegué a casa esperando un poco de conexión humana básica con mi esposa. No estoy pidiendo la luna, solo quería sentir que le importaba a la persona que se suponía que más me amaba. En cambio, la encontré en el sofá navegando por las redes sociales, completamente indiferente a mi presencia. Me senté a su lado e intenté iniciar una conversación. Le pregunté por su día, compartí algo sobre el mío y sugerí que viéramos una película juntos. Sus respuestas fueron frías, displicentes, como si estuviera interrumpiendo algo importante. Cuando mencioné que extrañaba pasar tiempo de calidad juntos, suspiró dramáticamente y dijo que estaba cansada de que yo siempre quisiera algo de ella. Fue entonces cuando cometí el error de ser honesto. Le dije que sentía que éramos compañeros de piso, no cónyuges. Le expliqué que necesitaba más conexión emocional y física en nuestro matrimonio. No estaba exigiendo nada irrazonable, solo pidiendo la intimidad básica que debería existir entre marido y mujer. Dejó su teléfono, se volvió hacia mí con una mirada de total fastidio y pronunció la frase que lo cambió todo. No es mi deber satisfacer tus deseos. No soy tu sistema de entretenimiento personal. La forma en que lo dijo, con una crueldad tan casual, como si mis necesidades fueran de alguna manera patéticas o inapropiadas, como si querer conexión con mi propia esposa fuera pedir demasiado. Continuó con su pequeño discurso sobre cómo no estaba obligada a hacerme feliz, cómo necesitaba encontrar satisfacción en otro lugar, cómo el matrimonio no significaba que tuviera que atender todos mis caprichos. Me quedé sentado un momento, procesando lo que acababa de decir. No estaba hablando de demandas irrazonables o de una necesidad excesiva. Estaba hablando de la intimidad matrimonial básica, la conexión emocional, el dar y recibir fundamental que hace que un matrimonio funcione. Y acababa de declararse exenta de ello. Fue entonces cuando algo hizo clic en mi mente. Si no era su deber satisfacer mis deseos, entonces, lógicamente, tampoco era mi deber satisfacer los suyos. Acababa de establecer las nuevas reglas de nuestro matrimonio, y yo estaba a punto de convertirme en un estudiante muy dedicado de su filosofía. La miré con calma y le dije, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. El deber no tiene nada que ver con esto. Ella sonrió, pensando que había ganado algún tipo de discusión. No tenía ni idea de lo que acababa de desatar. A la mañana siguiente, se despertó esperando su café habitual llevado a la cama, algo que había hecho cada mañana durante 7 años sin falta. En cambio, me encontró en la cocina bebiendo mi café, leyendo las noticias en mi teléfono. Cuando preguntó dónde estaba su café, simplemente dije, no es mi deber satisfacer tus deseos. Se rió, pensando que estaba siendo mezquino, se preparó su propio café y continuó con su rutina matutina. Pero yo no estaba siendo mezquino. Estaba siendo metódico. Acababa de enseñarme que el matrimonio no se trataba de deberes u obligaciones. Se trataba de lo que te apetecía hacer cuando te apetecía hacerlo. Al final de esa primera semana, el patrón estaba claro. No más pequeñas sorpresas. No más desvivirme por hacerle el día más fácil.
No más trabajo emocional que ella había decidido que no era su responsabilidad corresponder. Si ella quería redefinir el matrimonio como un acuerdo egoísta, entonces yo iba a destacar jugando según sus reglas. Lo hermoso de su filosofía era su simplicidad. ¿Por qué debería hacer cosas que no me apetecía hacer? ¿Por qué debería priorizar su comodidad cuando ella había dejado claro que mi comodidad no era su preocupación? Me había dado permiso para estar exactamente tan involucrado en su felicidad como ella lo estaba en la mía. Y fue entonces cuando me di cuenta de que, accidentalmente, me había dado el mayor regalo posible, la libertad total de la culpa de ser un marido poco apreciado. Ella quería descubrir cómo era el matrimonio cuando el deber no formaba parte de la ecuación. Estaba a punto de mostrarle exactamente lo que había pedido. La segunda semana fue cuando empezó a notar que algo había cambiado fundamentalmente. Ya no era solo el café. Era todo. Todas esas pequeñas cosas que solía hacer automáticamente, sin siquiera pensarlo, de repente se habían vuelto opcionales en mi mente. Su coche necesitaba gasolina. No era mi problema. Siempre había sido capaz de llenar su propio depósito. Su teléfono se estaba quedando sin batería y necesitaba un cargador. Había uno arriba si quería ir a buscarlo. La cena tampoco aparecía mágicamente en la mesa. Preparaba exactamente lo que quería comer cuando quería comerlo. La mejor parte era verla tratar de procesar esta nueva realidad. Se quedaba de pie en la cocina, mirando el mostrador vacío donde solía estar su plato, claramente confundida sobre por qué no había preparado automáticamente suficiente para dos. Cuando preguntaba al respecto, simplemente me encogía de hombros y decía, preparé lo que me apetecía preparar. Empezó a frustrarse, pero no podía reprochármelo sin sonar como una completa hipócrita. Después de todo, estas eran sus reglas. Ella había establecido que los cónyuges no estaban obligados a desvivirse por el otro. Yo solo estaba siguiendo su ejemplo. El punto de inflexión llegó cuando se enfermó con un fuerte resfriado. Normalmente, yo habría sido el esposo maravilloso, llevándole sopa, medicinas, revisándola a lo largo del día. En cambio, la traté exactamente como ella me había estado tratando a mí cuando necesitaba apoyo emocional o conexión física, con una educada indiferencia. Estaba en la cama, claramente miserable, y me preguntó si podía ir a comprarle alguna medicina a la farmacia del ahorro. Yo estaba sentado en mi silla leyendo un libro y ni siquiera levanté la vista. No me apetece mucho salir ahora mismo, dije, usando el mismo tono que ella había usado conmigo innumerables veces. Quizás más tarde si me apetece. La expresión de asombro en su rostro no tuvo precio. De hecho, dijo, pero estoy enferma. Y yo respondí, ese es tu problema. La misma frase que ella había usado cuando intenté hablarle sobre sentirme desconectado en nuestro matrimonio. Por primera vez en meses, vi una emoción genuina en sus ojos. No la fría indiferencia a la que me había acostumbrado, sino un dolor real. Fue fascinante verla experimentar lo que yo había estado viviendo durante tanto tiempo, la comprensión de que a tu cónyuge simplemente no le importan tus necesidades o tu malestar. Pasó los siguientes días en cama cuidándose sola, y pude ver que estaba empezando a entender lo que yo había estado tratando de explicar sobre sentirse descuidado, pero en lugar de tener un momento de claridad, se reafirmó en su posición. Cuando finalmente se recuperó, intentó tener una conversación sobre mi comportamiento reciente. Dijo que estaba siendo frío y distante, que no estaba actuando como yo mismo. Casi me reí de la ironía. Estaba describiendo exactamente cómo me había estado tratando ella durante meses. Pero ahora que ella estaba en el lado receptor, de repente era un problema. Le expliqué muy tranquilamente que simplemente estaba adoptando su filosofía sobre el matrimonio. Si no era su deber satisfacer mis deseos, entonces ciertamente no era mi deber satisfacer los suyos. Intentó argumentar que lo que yo estaba haciendo era diferente, que estaba siendo deliberadamente cruel. Pero señalé que estaba haciendo exactamente lo que ella había estado haciendo, solo que de manera más eficiente. La diferencia era que yo no fingía estar cansado o estresado o abrumado. Simplemente estaba siendo honesto sobre mis prioridades. Y, al parecer, hacerle la vida más fácil no era una de ellas en ese momento. No le gustó esta explicación. Quería que volviera a ser el marido complaciente que hacía cosas por ella por amor, mientras ella mantenía su posición de que no me debía la misma consideración. La hipocresía era asombrosa, pero no me sorprendió.
Las personas que se aprovechan de los demás rara vez reconocen cuando las tornas han cambiado. Fue entonces cuando empezó a intentar negociar. Ofrecía hacer pequeñas cosas por mí si yo volvía a mis antiguos patrones. Pero no eran gestos genuinos de amor o compañerismo. Eran intercambios calculados, diseñados para que yo volviera a servirla sin que ella cambiara realmente su actitud fundamental sobre el matrimonio. Rechacé estas ofertas educada pero firmemente. Le dije que no estaba interesado en una relación transaccional donde la amabilidad era algo que regateábamos. Si quería hacer cosas buenas por mí, era bienvenida a hacerlas libremente, de la misma manera que yo solía hacer cosas por ella. Pero no iba a dejarme manipular para reanudar mi antiguo papel como el único interesado en hacer que este matrimonio funcionara. El departamento se volvió muy silencioso durante este periodo. Coexistíamos como extraños educados, cada uno cuidando de sus propias necesidades, sin que ninguno se desviviera por el otro. Era exactamente lo que ella había pedido cuando dijo que el matrimonio no se trataba de deberes u obligaciones. Pero podía ver que empezaba a resquebrajarse. Se había acostumbrado tanto a tener un marido que anticipaba sus necesidades, que hacía su vida más fácil y cómoda sin que se lo pidieran. Ahora que esos beneficios habían desaparecido, empezaba a comprender lo que realmente había perdido cuando decidió que ser una cónyuge considerada era opcional. Lo curioso era que sentía más paz de la que había experimentado en meses. Se acabó el preguntarme si estaba haciendo lo suficiente. Se acabó el sentirme culpable por desear una colaboración básica de mi esposa. Ella me había liberado de todo eso cuando estableció que solo éramos responsables de nosotros mismos. Simplemente no se había dado cuenta de que también me estaba liberando de ser responsable de su felicidad. La verdadera prueba llegó 3 semanas después, cuando llegó su cumpleaños. Esto iba a ser interesante. Durante años, me había desvivido por su cumpleaños, planeando cena sorpresa, comprando regalos bien pensados, asegurándome de que se sintiera especial y celebrada. Era una de esas cosas que genuinamente disfrutaba hacer porque me encantaba verla feliz. Pero ahora, operando bajo su nueva filosofía, tenía que preguntarme, ¿me apetecía celebrar su cumpleaños? ¿Me sentía obligado a hacer su día especial cuando ella había dejado claro que mejorar mis días no era su responsabilidad? La respuesta fue sorprendentemente clara. No, no me apetecía. Se despertó esa mañana con expectativas obvias. Se quedó en la cama más tiempo de lo habitual, claramente esperando que yo apareciera con café y quizás un regalo o flores. En cambio, me levanté, me preparé mi propio café y me dirigí al baño para mi rutina matutina. Cuando volví, estaba sentada en la cama, con cara de confusión. «Y bien», dijo, tratando de sonar casual. «¿Cuál es el plan para hoy?» La miré sin expresión. «¿A qué te refieres?» «Es mi cumpleaños». «De acuerdo, feliz cumpleaños», dije, de la misma manera que dirías, «qué buen tiempo hace hoy», y fui a vestirme para el trabajo. El silencio en la habitación era ensordecedor. Me observó ponerme la camisa, procesando claramente el hecho de que no había hecho ningún preparativo especial. No había regalos en la cómoda. Ninguna mención de reservas para cenar. Ninguna emoción por celebrarla. «¿Eso es todo?», preguntó finalmente. Me volví para mirarla, y pude ver las ruedas girando en su cabeza. Estaba empezando a entender lo que pasaba, pero no podía creerlo del todo. «¿Qué esperabas?», le pregunté, genuinamente curioso por su lógica. «No sé, quizás algo. Es mi cumpleaños». Me miró como si estuviera hablando un idioma extranjero. «Se supone que los cumpleaños son especiales. Se supone que tú los haces especiales». Este era el momento que había estado esperando. La oportunidad perfecta para mostrarle exactamente cómo era su filosofía en la práctica. «¿Quién lo dice?», le pregunté, sentándome en el borde de la cama. «Quiero decir, según tú, no es mi deber satisfacer tus deseos. Y ahora mismo no deseo hacer un gran escándalo por tu cumpleaños. Simplemente no estoy de humor para ello». El color desapareció de su rostro. Finalmente entendió lo que estaba haciendo, pero entenderlo y poder argumentar en contra eran dos cosas diferentes. «Eso es completamente diferente», dijo, pero su voz carecía de convicción. «¿Cómo? ¿Por qué?» «Porque es mi cumpleaños. Es especial».
También lo eran las noches en las que quería conectar con mi esposa. Esas eran especiales para mí. Pero tú no te sentiste obligada a hacerlas especiales para mí. Probó un enfoque diferente. Los cumpleaños son diferentes. Todo el mundo celebra los cumpleaños. No todo el mundo. Hay gente a la que no le apetece celebrar. Hay gente que piensa que todo es arbitrario y sin sentido. Hay gente que simplemente está demasiado cansada o estresada para hacer el esfuerzo. Estaba usando todos sus grandes éxitos, devolviéndole sus propias palabras con precisión quirúrgica. Reconoció cada excusa, cada evasiva que había utilizado para evitar poner esfuerzo en nuestro matrimonio. Estás siendo cruel, dijo. Y por primera vez, oí un dolor real en su voz. No respondí con calma. Estoy siendo coherente. Me enseñaste que el matrimonio no consiste en hacer cosas que no te apetecen. Ahora mismo, no me apetece celebrar tu cumpleaños. Quizás me sienta diferente más tarde. Quizás no. Pero no voy a forzarme a hacer algo solo porque tú lo esperes. Se levantó de la cama y empezó a caminar por la habitación, claramente agitada. Esto es ridículo. Me estás castigando. No te estoy castigando. Estoy aplicando tu propia filosofía a tu propia vida. No puedes tenerlo todo. No puedes declarar que los cónyuges no se deben consideración y luego enfadarte cuando no recibes consideración. La discusión que siguió fue intensa, pero permanecí tranquilo en todo momento. Ella lanzó todas las tácticas de manipulación que se le ocurrieron, pero yo tenía una respuesta para todas porque eran cosas que ella me había dicho antes. Dijo que estaba siendo egoísta. Le recordé que me había dicho que necesitaba encontrar la plenitud en otro lugar en vez de esperar que ella me la proporcionara. Dijo que estaba destruyendo nuestro matrimonio. Le señalé que ella ya había establecido que el matrimonio no se trataba de obligación mutua. Dijo que me estaba comportando como un niño. Le mencioné que ella había actuado como si atender mis necesidades emocionales estuviera por debajo de ella. Al final de la conversación, ella lloraba lágrimas de frustración y yo no sentía absolutamente nada. Ni satisfacción, ni culpa, ni ira, solo una comprensión fría y clara de que estaba experimentando exactamente lo que yo había estado viviendo durante meses. Esa noche, intentó un último enfoque. Se arregló, se maquilló y sugirió que saliéramos a cenar. Simplemente porque sí, dijo, intentando sonar casual. No estoy de humor, dije, acomodándome en mi silla con un libro. Pero hice una reservación en un lugar bonito en la Roma Norte. Aún puedes ir o cancelarla. Lo que te apetezca hacer. Se quedó allí de pie un largo momento, arreglada y sin tener a dónde ir, comprendiendo finalmente lo que se sentía al ver tus esfuerzos descartados con una indiferencia tan casual. A la mañana siguiente, estaba diferente, más callada, más pensativa. Empezaba a darse cuenta de que su filosofía tenía consecuencias que no había considerado. Cuando le enseñas a alguien que la consideración es opcional, no puedes sorprenderte cuando dejan de considerarte. No estaba lista para admitir que se había equivocado. Todavía no. Seguía convencida de que lo que yo hacía era de alguna manera diferente a lo que ella había estado haciendo. La disonancia cognitiva era fascinante de observar. 2 días después del desastre de su cumpleaños, cambió de táctica por completo. Desapareció la fría indiferencia y los argumentos filosóficos sobre el deber. En su lugar, intentó utilizar la emoción como arma. Empezó a llorar en momentos aleatorios, a suspirar dramáticamente cada vez que yo estaba en la habitación y a lanzarme miradas de dolor, como si yo fuera el villano de alguna trágica novela romántica. La actuación fue impresionante, eso se lo concedo. Me encontraba leyendo o viendo la televisión y ella simplemente se quedaba allí, con aspecto desolado, esperando a que le preguntara qué pasaba. Cuando no mordía el anzuelo, intensificaba la actuación. Las lágrimas empezaban a correr, seguidas de esos pequeños sollozos entrecortados que se suponía que debían activar mis instintos protectores. No entiendo qué nos pasó, dijo una noche, apareciendo en la puerta del salón con lágrimas perfectamente sincronizadas corriendo por su rostro. Solíamos ser tan felices. Levanté la vista de mi libro y la estudié por un momento. ¿Lo éramos? Recuerdo que tú eras feliz. Recuerdo que yo intentaba hacerte feliz, pero no recuerdo que fuéramos felices juntos. No le gustó esa respuesta.
Esperaba culpa, preocupación, quizás un impulso inmediato de consolarla. En cambio, obtuvo un análisis clínico. Has cambiado, dijo, cambiando a una frecuencia emocional diferente. No eres el hombre con el que me casé. Tienes razón, asentí. El hombre con el que te casaste fue lo suficientemente estúpido como para pensar que el amor significaba hacer todo por alguien que no haría nada a cambio. He aprendido la lección. Cuando las lágrimas no funcionaron, trajo refuerzos. Su hermana, Verónica, me llamó al trabajo, sermoneándome sobre cómo estaba tratando a mi esposa. Su madre, doña Carmen, apareció en el departamento exigiendo saber por qué estaba siendo tan cruel con su hija. Incluso nuestro vecino, don Ricardo del Cinco, que aparentemente había sido reclutado para esta intervención, hizo comentarios sobre cómo los matrimonios requieren compromiso y comprensión. Lo gracioso era escucharlos explicarme el matrimonio como si yo fuera una especie de aficionado. Hablaban de amor, compañerismo y poner al cónyuge en primer lugar, completamente ajenos a la ironía. ¿Dónde estaban estos sermones cuando mi esposa me trataba como una molestia? ¿Dónde estaba toda esta sabiduría sobre el deber conyugal cuando ella se declaraba exenta de él? Escuché cortésmente cada intervención, y luego expliqué la situación con calma. Les hablé de su declaración de que satisfacer mis deseos no era su deber y de cómo simplemente había adoptado la misma filosofía. Les pregunté por qué pensaban que yo debía ser juzgado con un estándar diferente al de ella. Las respuestas fueron predecibles. Su hermana Verónica dijo que eso era diferente, pero no pudo explicar cómo. Su madre, doña Carmen, afirmó que yo estaba siendo deliberadamente difícil, ignorando por completo los meses de indiferencia deliberada de su hija. El vecino, don Ricardo, murmuró algo sobre ser la mejor persona y se fue rápidamente. Ninguno de ellos pudo defender el doble rasero, pero ninguno estaba dispuesto a reconocerlo tampoco. Era más fácil pintarme como el malo que enfrentar el hecho de que mi esposa había creado esta situación por su cuenta. La campaña de presión se intensificó durante la semana siguiente. Reclutó a amigos, parientes lejanos, a cualquiera que quisiera escuchar su versión de los hechos. Según su narrativa, de repente me había vuelto frío y sin amor sin motivo alguno. Convenientemente, omitió la parte en la que ella había pasado meses tratándome exactamente de la misma manera. Pero la presión social no me molestaba. Si acaso, era una validación. El hecho de que necesitara un ejército de personas para intentar hacerme sentir culpable y volver a mi antiguo papel solo demostraba lo insostenible que había sido ese papel. Una relación sana no requiere intervención externa para funcionar. El punto de quiebre llegó cuando intentó usar nuestras finanzas compartidas como palanca. Me informó de que había hecho una compra fuerte sin consultarme, algo que nunca antes había hecho. Cuando le pregunté al respecto, se encogió de hombros y dijo que no se sentía obligada a discutir sus decisiones de gasto conmigo. La miré con genuina admiración. Eso es brillante, dije. Tienes toda la razón. Las decisiones financieras deberían ser elecciones individuales. Me alegro de que estemos en la misma página sobre esto. Su aire de suficiencia duró exactamente hasta el día siguiente, cuando descubrió que había transferido mi quincena a una cuenta separada. Cuando me confrontó al respecto, usé sus mismas palabras. No me sentía obligado a discutir mis decisiones financieras con ella. Estaba furiosa, pero no podía argumentar la lógica. Ella había establecido el precedente, y yo lo estaba siguiendo. La diferencia era que mi sueldo era significativamente mayor que su dinero para gastos discrecionales. No puedes hacer esto, dijo, con el pánico asomando en su voz. ¿Por qué no? Es mi dinero de mi trabajo. Según tú, no estoy obligado a compartirlo solo porque estamos casados. Eso es diferente. Tenemos que pagar los recibos de la CFE, del agua, del gas y el Internet. ¿Responsabilidades? Las tenemos. Y pagaré mi mitad de las facturas como lo haría un compañero de piso responsable. Pero todas esas cosas extra a las que te has acostumbrado, el estilo de vida cómodo que proviene de tener una pareja que comparte todo libremente, eso era un regalo, no una obligación. Y ya no me apetece hacer regalos. Por primera vez desde que todo esto comenzó, vi un miedo real en sus ojos. Estaba empezando a entender que su filosofía tenía consecuencias más allá de la simple desconexión emocional.
Cuando tratas el matrimonio como un acuerdo comercial en lugar de una asociación, obtienes un compromiso a nivel comercial, no una generosidad a nivel de pareja. Esa noche, intentó un enfoque diferente. Intentó seducirme, algo que no había hecho en meses. Fue torpe y obviamente calculado, pero aprecié el esfuerzo. Cuando terminó su pequeña actuación, le di las gracias cortésmente y me fui a dormir. ¿Eso es todo?, preguntó, claramente sorprendida. No estoy de humor, dije, usando su frase favorita. Quizás en otro momento si me apetece. Me miró en la oscuridad, comprendiendo finalmente que cada arma que había usado contra mí podía ser usada contra ella. La diferencia era que yo era mejor en eso que ella. La realidad financiera la golpeó más fuerte de lo que esperaba. A la semana de mover mis ingresos a una cuenta separada, estaba haciendo cálculos que nunca antes había tenido que hacer, calculando su contribución real a los gastos del hogar, averiguando qué podía permitirse por su cuenta con su sueldo en pesos, dándose cuenta de cuánto de su cómodo estilo de vida había sido subsidiado por mi generosidad. Intentó presentarlo como si yo estuviera siendo financieramente abusivo, pero ese argumento se desmoronó rápidamente cuando le mostré la hoja de cálculo que había creado. Todo estaba dividido 50/50, justo y equitativo. Ella era responsable de su mitad de la hipoteca del departamento, los servicios públicos, los comestibles y el seguro. Yo era responsable de la mía. Pura igualdad, exactamente lo que ella había estado defendiendo cuando declaró que el matrimonio no se trataba de obligación. Así no es como funciona el matrimonio, dijo, mirando los números. Según tú, así es exactamente como funciona el matrimonio. Dos personas independientes que comparten espacio y gastos, cada una responsable de su propia felicidad y seguridad financiera. El pánico en su voz era evidente. ¿Pero qué pasa con las emergencias? ¿Y si ocurre algo? Entonces lo manejarás de la misma manera que lo haría cualquier adulto independiente, justo como esperabas que yo manejara mis emergencias emocionales por mi cuenta. Se dio cuenta de que estaba atrapada en su propia lógica. Cada argumento que esgrimía sobre por qué debería ayudarla financieramente era un argumento sobre por qué los cónyuges deberían ayudarse mutuamente en general, pero no podía hacer ese argumento sin admitir que se había equivocado en todo lo demás. Fue entonces cuando jugó su última carta. Amenazó con el divorcio. Lo soltó con todo el drama que pudo reunir, de pie en la sala de estar como si estuviera en un escenario. Si así es como quieres vivir, quizás deberíamos divorciarnos. Quizás este matrimonio se ha acabado. Levanté la vista de mi portátil, donde estaba pagando mi mitad de las facturas en línea. De acuerdo, dije simplemente. La palabra quedó suspendida en el aire como una bomba. Ella esperaba sorpresa, pánico, súplicas desesperadas para que reconsiderara. En cambio, obtuvo la misma indiferencia casual que me había estado dando durante meses. De acuerdo, repitió, claramente confundida. Sí, de acuerdo. Si quieres el divorcio, obtén el divorcio. Eres una adulta independiente capaz de tomar tus propias decisiones. No necesitas mi permiso. ¿Pero no te importa? ¿El qué? ¿Que amenaces con irte? Ya te has ido emocionalmente. Dejaste este matrimonio hace meses cuando decidiste que ser una esposa considerada estaba por debajo de ti. La única diferencia entre el divorcio y lo que tenemos ahora es el papeleo. Se quedó allí, completamente desinflada. Su opción nuclear había sido recibida con un encogimiento de hombros. La amenaza que se suponía que me haría volver arrastrándome había sido aceptada sin resistencia. Ya no te entiendo, dijo. Y por primera vez, sonaba genuinamente confundida en lugar de manipuladora. Me entiendes perfectamente. Estoy haciendo exactamente lo que me enseñaste a hacer. Estoy priorizando mi propia comodidad y felicidad por encima de la tuya. Estoy tratando nuestra relación como un acuerdo casual en lugar de una asociación profunda. Estoy siendo indiferente a tus necesidades y displicente con tus deseos. ¿Te suena familiar? Intentó argumentar que era diferente cuando ella lo hacía, pero las palabras salieron débiles y poco convincentes. ¿Cómo podía explicar por qué su indiferencia estaba justificada, pero la mía era cruel? Esa noche, intentó una última manipulación. Hizo una maleta y anunció que se iba a quedar en casa de su hermana Verónica en Coyoacán unos días para pensar.
Estaba claramente diseñado para que entrara en pánico y le rogara que se quedara. En lugar de eso, la ayudé a llevar la maleta a su coche. «Que lo pases bien», le dije, sinceramente. «Tómate todo el tiempo que necesites». Se fue, esperando que su teléfono sonara en cuestión de horas, esperando mensajes desesperados suplicándole que volviera a casa. En cambio, su teléfono permaneció en silencio. Pasé la noche haciendo cosas que disfrutaba, comiendo lo que quería, viendo lo que quería, existiendo en paz sin tener que andar con pies de plomo alrededor de alguien que había dejado claro que mi comodidad no era su preocupación. 3 días después, regresó, no porque la hubiera llamado o porque la hubiera extrañado, sino porque quedarse en casa de su hermana Verónica la había obligado a enfrentar algunas verdades incómodas. Su hermana le había hecho preguntas directas sobre por qué su marido la trataba así. Cuando explicó la situación, su hermana había sido menos comprensiva de lo esperado. «Entonces, ¿te está tratando exactamente como tú lo trataste a él?», había preguntado su hermana. «Es diferente», había insistido ella. «¿Cómo?». No pudo responder a esa pregunta. Ni a su hermana, ni a sí misma, y definitivamente no a mí. Cuando volvió a entrar por nuestra puerta principal con el rabo entre las piernas, yo estaba leyendo en mi silla. Levanté la vista, asentí cortésmente y volví a mi libro. Sin drama, sin gran conversación, sin reencuentro emocional, solo el reconocimiento de que había regresado al espacio que compartíamos. «Tenemos que hablar», dijo. «¿Sobre qué? ¿Sobre nosotros? ¿Sobre esta situación?». Cerré mi libro y la miré directamente. Parecía más pequeña de alguna manera, como si la lucha se le hubiera ido. La confianza y el sentimiento de merecerlo todo que habían caracterizado su comportamiento durante meses habían desaparecido, reemplazados por la incertidumbre. «Te escucho», dije. Se sentó frente a mí, y por primera vez en mucho tiempo, vi a la mujer con la que me había casado en lugar de la extraña en la que se había convertido. Pero no dejé que eso ablandara mi resolución. Las palabras bonitas no arreglarían lo que ella había roto. Solo las acciones podían hacerlo. «Creo que ahora entiendo», dijo en voz baja. «Lo que has estado tratando de mostrarme». «¿Y qué es eso?». «Que el matrimonio tiene que ser en ambos sentidos. Que no puedo esperar que te preocupes por mis necesidades si yo no me preocupo por las tuyas». Era un comienzo, pero no se lo iba a poner fácil. Había pasado meses haciéndome la vida difícil. Ahora necesitaba demostrar que esta comprensión era genuina, no solo otra táctica de manipulación. «Esa es una buena teoría», dije. «Pero las teorías son fáciles, las acciones son más difíciles». La conversación que siguió fue la más honesta que habíamos tenido en años. No porque de repente se hubiera iluminado, sino porque finalmente entendió que no iba a aceptar nada menos que una transparencia total. La versión antigua de mí se habría conformado con disculpas y promesas. Esta versión requería pruebas. «Quiero arreglar esto», dijo, y pude notar que lo decía en serio. La pregunta era si entendía lo que, arreglar esto, realmente requería. «¿Arreglar qué exactamente?», pregunté. «¿El matrimonio o solo tu incomodidad actual con las consecuencias de tus elecciones?». Se estremeció ante la franqueza, pero no se desvió. «El matrimonio. Quiero arreglar nuestro matrimonio». «Eso es interesante porque hace unos meses, dejaste muy claro que nuestro matrimonio no era algo que necesitara ser arreglado. Estabas perfectamente satisfecha con el acuerdo en el que yo lo daba todo y tú dabas lo que te apetecía». Estaba equivocada. ¿Sobre qué específicamente? Esta era la prueba. Las disculpas genéricas no valían nada. Necesitaba saber que entendía exactamente lo que había hecho y por qué era inaceptable. Respiró hondo y empezó a enumerar sus errores, cómo había dado por sentados mis esfuerzos, cómo había descartado mis necesidades como demandas irrazonables, cómo había creado un doble rasero en el que se esperaba que yo fuera un marido devoto mientras a ella se le permitía ser una compañera de piso egoísta. Era un buen comienzo, pero no me impresionó su capacidad para identificar problemas. Quería saber si era capaz de resolverlos. Entonces, ¿qué propones? Que volvamos a cómo eran las cosas antes. Respuesta equivocada. ¿Antes de cuándo? ¿Antes de que decidieras que ser una esposa considerada era opcional? ¿Antes de que empezaras a tratarme como una molestia?
Antes de que declararas que el matrimonio no se trataba de obligación mutua. Antes de todo eso, cuando éramos felices. Yo nunca fui feliz con ese acuerdo. Simplemente fui demasiado estúpido para darme cuenta de que se estaban aprovechando de mí. Quieres volver a eso porque funcionaba perfectamente para ti, pero me estaba matando lentamente, y ya no estoy interesado en morir por tu comodidad. Parecía genuinamente sorprendida. Había estado tan concentrada en recuperar su vida cómoda que no había considerado si esa vida había sido justa para mí en primer lugar. Entonces, ¿qué quieres? Este era el momento hacia el que había estado construyendo durante semanas. La oportunidad de establecer los términos de nuestra relación en el futuro. Quiero un matrimonio de verdad, dije. No el acuerdo unilateral que preferías ni la coexistencia fría que tenemos ahora. Quiero una asociación donde ambas personas estén interesadas en la felicidad del otro. Donde ambas personas hagan sacrificios y ambas personas reciban beneficios. Donde nadie pueda declararse exento de consideración. Puedo hacer eso, dijo rápidamente. ¿Puedes? Porque significa renunciar a la posición de privilegio que has disfrutado. Significa que tus necesidades no tienen automáticamente prioridad sobre las mías. Significa que no puedes estar cansada, estresada o abrumada cada vez que yo necesite algo, mientras esperas que yo esté disponible cada vez que tú necesites algo. Ella asintió, pero pude verla procesar lo que esto realmente significaba. Se había acostumbrado a ser el centro de nuestra relación, conmigo orbitando alrededor de sus necesidades y estados de ánimo. Una verdadera asociación requeriría que ella también considerara mi órbita. ¿Cómo empezamos?, preguntó. No empezamos, dije. Tú empiezas. Tú creaste este desastre con tu egoísmo, y lo arreglas con tus acciones. No voy a encontrarte a mitad de camino y fingir que ambos somos igualmente responsables de esta situación. Durante las siguientes semanas, intentó demostrar que su cambio de opinión era genuino. Preparaba café para los dos por la mañana. Preguntaba por mi día y realmente escuchaba las respuestas. Iniciaba el afecto físico sin que fuera calculado o manipulador. Incluso sugirió noches de cita y actividades que podíamos hacer juntos, pero yo permanecí cauteloso. La confianza, una vez rota, no se repara sola con unas pocas semanas de buen comportamiento. Me había mostrado quién era realmente cuando pensaba que podía salirse con la suya. Ahora necesitaba ver quién era cuando sabía que estaba siendo evaluada. La verdadera prueba llegó cuando se estresó en el trabajo y volvió a sus viejos patrones. Llegó a casa agotada y displicente, esperando que yo me acomodara a su estado de ánimo mientras ella no aportaba nada a cambio. Fue sutil, pero estaba ahí. La misma actitud de merecerlo todo que había comenzado todo este lío. No discutí ni la sermoneé. Simplemente ajusté mi comportamiento para que coincidiera con el suyo. Si ella estaba demasiado cansada para ser considerada, entonces yo estaba demasiado cansado para ser considerado. Si a ella no le apetecía poner esfuerzo en nuestra interacción, a mí tampoco. En 2 días, se dio cuenta y corrigió el rumbo. Se disculpó por volver a sus viejos hábitos e hizo un esfuerzo visible por estar presente y comprometida a pesar del estrés de su trabajo. Fue entonces cuando supe que el cambio podría ser real. No porque fuera perfecta, sino porque reconoció cuando se equivocaba y lo arregló sin que yo tuviera que señalárselo. 6 meses después, teníamos algo que se parecía a un matrimonio real. No la versión de fantasía donde una persona hace todo el trabajo, sino la versión adulta donde ambas personas contribuyen porque quieren, no porque tienen que hacerlo. Nunca más cometió el error de decirme que satisfacer mis deseos no era su deber, porque había aprendido que si el matrimonio no se trata de deber y consideración mutuos, entonces no es realmente un matrimonio en absoluto. Son solo 2 personas usándose mutuamente hasta que alguien se cansa del acuerdo. Le enseñé esa lección convirtiéndome en el mejor estudiante de su propia filosofía. Y al final, me lo agradecería. Porque una mujer que realmente quiere un marido no quiere un hombre que acepte ser tratado como basura. Quiere un hombre que conozca su valor y exija ser tratado en consecuencia. La versión antigua de mí habría tolerado su falta de respeto indefinidamente, pensando que así era el amor. La nueva versión entendía que el amor real requiere un respeto real, y el respeto no es algo que se mendiga. Es algo que se impone al negarse a aceptar algo menos. Ella me había enseñado accidentalmente la lección más valiosa de mi vida.
Cuando alguien te muestra que tu felicidad no le importa, créelo y luego muéstrale cómo es una vida sin tu felicidad.